Atención con esto, los antiinflamatorios y los diuréticos son algunos de los medicamentos que favorecen la deshidratación durante el verano. ¿Qué resguardos hay que tomar al momento de consumirlos, sobre todo en días como hoy y mañana, en que sabemos que va a haber altísimas temperaturas en algunas localidades? Bueno, vamos a tomar contacto con Jacinta Molina para resolver todas estas dudas. ¿Qué tal, Jacinta? Hola Paola, ¿cómo estás? Buenos días, Sebastián también, buenos días, ¿cómo están ustedes? Claro, ustedes lo estaban comentando hace pocos minutos, esta ola de calor que se ha pronosticado en los próximos días acá en el país y por ejemplo los 33 grados que vamos a sentir el día de hoy acá en la región metropolitana, lo que también afecta la salud sin duda de muchas personas, también facilita la deshidratación y como tú lo mencionabas Paola, hay medicamentos a los cuales hay que ponerle ojo porque también facilitan tener estos síntomas y estoy con el doctor Marco Guerrero, presidente de la Sociedad de Anestesiología de Chile. Doctor, primero para preguntarle cómo enfrentar, qué recomendaciones hay que tener en cuenta para enfrentar estas temperaturas que vamos a vivir en las próximas horas. Buenos días. Bueno, en realidad siempre cuando hace mucho calor las personas tienden a tener algunos problemas si se exponen excesivamente al sol. Fundamentalmente el calor va a afectar a las personas de edades extremas, los niños en particular porque no son autónomos y dependen de los adultos para poder hidratarse adecuadamente. Y en el caso de las personas mayores, evidentemente también son personas que están mucho más expuestas a la deshidratación. Y eso puede afectar la salud por esa sola razón y también puede afectarla si consumen algún tipo de medicamento. Doctor, Paola mencionaba que los diuréticos, los antiinflamatorios son algunos de los medicamentos que podrían también facilitar agravar los síntomas en el caso del calor. ¿Qué otros medicamentos también pueden facilitar estos síntomas? Todos los medicamentos están dosificados de una manera tal que se puedan distribuir en el organismo en función del peso de la persona, de la talla, de la edad. Y cuando uno administra un medicamento lo indica de acuerdo a esas condiciones y también considerando factores particulares. Nuevamente, las personas muy pequeñas o las personas de edad tienen un comportamiento con sus medicamentos dentro del organismo diferente que el promedio de los pacientes adultos y los pacientes niños más grandes. Cuando se produce un estado de deshidratación, la distribución de este medicamento cambia en el organismo y puede en el fondo aparecer una situación en la cual la dosis que uno administra es excesiva en relación a lo que uno estaba administrando cuando el paciente no está deshidratado. Y eso puede generar efectos adversos, o sea, la cantidad de medicamento en un contexto de sobrehidratación, de deshidratación, hace que el medicamento tenga una dosis mucho más alta y por esa razón también el paciente se expone a un efecto tóxico más importante. Y en ese caso es mejor reducir la dosis o primero consultar al especialista que está tratando para ver cuánta dosis se debe consumir. En general, la gente tampoco cuando hace mucho calor está toda deshidratada. La recomendación es que las personas tengan cuidado con la deshidratación, particularmente en presencia de algunas enfermedades que también aparecen en el verano, como por ejemplo los cuadros diarreicos. Cuando una persona tiene un cuadro diarreico más frecuente en el verano, se expone a una deshidratación aún mayor. Pero el conjunto de las personas debe fundamentalmente mantener una hidratación adecuada, no exponerse excesivamente al sol sin consumir algún tipo de líquido. Y en segundo lugar, fundamentalmente lo que hay que tener mucho cuidado es con la automedicación, porque los médicos en general consideramos estos factores cuando recetamos un medicamento. Entonces uno le advierte a los pacientes que tengan cuidado en los días de mucho calor de no exponerse y de hidratarse. Sin embargo, las personas que se automedican, y los diuréticos, por ejemplo, que usted mencionó, y los antiinflamatorios son drogas que la gente suele automedicarse con frecuencia. Y en ese sentido caemos en una categoría de riesgo y esos pacientes podrían tener efectos dañinos muy importantes. Cuando usted habla, doctor, de una hidratación adecuada, ¿hablamos de los 2 litros de agua que se dicen que uno debe consumir diariamente o depende de la persona? Eso es muy variable de una persona a otra. Normalmente uno debiera consumir alrededor de 2 litros, 2 litros y medio de líquidos todos los días. Pero hay un mecanismo fisiológico que el organismo ha diseñado para que uno mantenga una hidratación adecuada y ese mecanismo es la sed. Lo que se recomienda, cuando uno tiene sed ya es porque está con un déficit de agua o de líquido importante, de tal forma que si uno llega a sentir esa condición, tiene obligatoriamente que consumir líquido, en un volumen adecuado de acuerdo a la tolerancia del paciente. Si las personas no sienten sed, uno puede asumir que en general, salvo en algunas situaciones muy específicas, los pacientes van a estar bien desde el punto de vista de su hidratación. ¿Hay que evitar algún tipo de alimentos o de líquidos también en esta época?
Fundamentalmente los líquidos que contienen alcohol son perjudiciales porque el alcohol también puede producir un mecanismo de aumento de la eliminación de líquidos. Por otra parte, todos los líquidos que contengan sal o el exceso de sal, ¿ya? No solamente es dañino desde el punto de vista de la presión arterial, sino que también en estas circunstancias se produce una situación en la cual pudiera producir un daño en cuanto a la hidratación adecuada de los pacientes. Un exceso de sal me refiero, porque la sal también es útil para hidratarse. ¿Y hay alguna recomendación sobre el horario en que uno debe consumir los medicamentos, el ambiente también al que uno tiene que mantenerlos, porque muchas veces si a lo mejor se exponen al calor también los puede afectar, ¿no? Bueno, en cuanto a la hora en que se dosifican los medicamentos, eso es sujeto de prescripción médica. En general, los medicamentos se van a dosificar de acuerdo a la indicación y por qué deben tomarse. En cuanto al almacenamiento de los medicamentos, evidentemente todos los medicamentos tienen una indicación, todas las cajas dicen mantener a cierta temperatura. La mayoría de los medicamentos que se administran por vía oral y que son sólidos, se deben almacenar a una temperatura ambiente, no a una temperatura de exceso de calor. Y los medicamentos que son de tipo líquido o inyectables, muchos de ellos tienen una recomendación en que se almacenen en refrigerados. ¿Ya? Eso va a depender de cada medicamento, pero lo que ocurre con el exceso de calor, como también eventualmente con el exceso de frío, es que los medicamentos se degradan, se produce una situación química en la cual el medicamento se hace inactivo. En caso de sentir algún síntoma de deshidratación o algún otro cuadro mayor, un desmayo, la primera recomendación, venir al especialista, al médico, ¿no? Absolutamente, un desmayo puede ser motivo de muchas causas, hay muchas cosas que producen el desmayo, la deshidratación es una de ellas, y eso ocurre cuando la deshidratación es extrema, de tal forma que cuando uno tiene cualquier síntoma derivado, tiene que por supuesto consultar a un médico. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana. Ahí están entonces recomendaciones importantes, especialmente considerando las temperaturas que vamos a sentir no solamente acá en Santiago, sino también en todo el país, tener ojo con los medicamentos e hidratarse adecuadamente.